Entre los cerros de Monserrate, donde miles suben a rezar, una persona descendía del infierno cada noche. Vivía entre cambuches invisibles para muchos, pero detrás de esa fachada se escondía un asesino serial. Freddy Armando Valencia, el hombre confesó haber matado entre 8 y 9 cuerpos. Realmente se encontraron 9, pero hay hipótesis de que pudieron haber sido 11. Se lograron identificar 5 o 6 cuerpos con la identidad de las mujeres víctimas de este monstruo, pero hubieron otros que no lograron identificar. Precisamente la presa de este monstruo eran habitantes de calle, por lo general sumidas en la drogodependencia. Vamos ahora con otras noticias Caracol del día. A esta hora las autoridades avanzan en la investigación de Freddy Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate, señalado de la muerte de por lo menos 7 mujeres en un cambuche. Entre la fe y la muerte habitaba un monstruo. Soy Eduardo Guerrero, psicólogo clínico, y hoy contaremos la historia de Freddy Armando Valencia Vargas, más conocido como el monstruo de Monserrate. La historia es más o menos así. El man vivía con su familia, aparentemente con su padre, en un barrio de Bogotá, Kennedy, y estuvo cursando como hasta el 4º semestre de ingeniería industrial. Debido al consumo de sustancias psicoactivas, aparentemente la situación se volvió problemática. Tuvo que salir de la casa, creo que no sabría decir si el papá lo sacó, pero tuvo que salir de la casa. Esta situación se volvió problemática y terminó en las calles. A raíz de esto, desde el consumo de sustancias psicoactivas y la situación de calle, empieza a trabajar como reciclador para tratar de ganarse su sustento diario. Hace un cambuche en el Cerro de Monserrate, que es como una montaña, es como un parque natural, ¿no? Es como una reserva forestal. Hace un cambuche. Esta práctica es habitual por los habitantes y las personas que de pronto no cuentan con los recursos necesarios para una vivienda en un barrio de alquiler. Construyen un cambuche, que en Colombia un cambuche viene a ser como una especie de choza, ¿no? Con varios artículos de reciclaje, plástico, madera y situaciones que van colectando, hacen una especie de vivienda improvisada. Freddy, el monstruo de Monserrate, construyó su vivienda en el cerro, ¿no? En Monserrate, y mientras eso reciclaba, concurría a los barrios marginales de Bogotá. Específicamente entraba mucho al Bronx, a lo que conocen como la L, calles en donde se ve el consumo de sustancias psicoactivas, y dentro de todas las actividades ilegales que se ven ahí y que se viven en la calle está la prostitución. Aparentemente Freddy contrataba a las chicas de la prostitución, o las manipulaba, las engañaba, las enredaba, las llevaba al cambuche prometiendo comida, ropa, abrigo. Según lo que vi en entrevistas, también les prometía maquillajes, a veces dinero, muchas veces drogas, ¿no? Para que las chicas de pronto consumieran. Les brindaba comida, les brindaba ropa, les brindaba cosas de mujer. Las que yo llevaba eran mujeres. Y pues así accedían a... Pero, o sea, siempre que yo les brindaba la ayuda, yo les decía que lo que yo les daba era a cambio de 5 minutos de placer. A cambio de eso, él les pedía sexo, ¿cierto? Pues terminaban siendo golpeadas, maltratadas, abusadas sexualmente y asfixiadas. Las tomaba del cuello y era cállese. El modus operandi del monstruo de Monserrate era asfixia mecánica, ¿no? Después de haber sostenido relaciones. Después de que las asesinaba, volvía y sostenía relaciones con ellas, es decir, practicaba necrofilia con los cadáveres de las ya fallecidas. Las enterraba en forma de lasaña, dice un investigador, hacía capas con ellas, envolvía el cuerpo, lo empaquetaba en un plástico, aparentemente en posición fetal, les ponía roca, basura, y así sucesivamente iba haciendo capas para ocultar el olor que de pronto puede emanar el cadáver. Y en la investigación que realicé, cuentan, no sé si sea cierto o no, que a veces sacaba el cadáver para volver a sostener relaciones sexuales con el cadáver, para practicar necrofilia. En otra información dicen que no era que las enterraba y las sacaba, sino que sostenía el cuerpo un par de días, sostenía relaciones con el cuerpo y luego ahí sí los enterraba, ¿no? Supongo que cuando le empezaba a oler un poco fuerte, decía, bueno, ya estuvo bueno.
el gusto que sentía por ella lo llevó a tener el cuerpo aproximadamente más de 5 días ahí. Y pues estando ella muerta, él tenía relaciones con el cuerpo. Esto aparentemente lo hizo entre 8, 9 y 11 oportunidades. O sea, se lograron encontrar confirmado 9 cuerpos y la sentencia que recibió fue por 8 asesinatos, porque en ese entonces en Colombia no estaba aprobada la ley de feminicidio, que es una ley que hay en Colombia para agravar el homicidio. Entonces lo condenaron, ahí mientras lo judicializaban, empezó a mentir y a contradecirse en su historia. Pero vamos a cómo lo descubrieron. Resulta que hay varias hipótesis, pero hay una en donde una familia va al cerro y empieza a buscar un espacio para crear su cambuche, para construir su cambuche, porque no hay donde más vivir, no tienen con qué más. Un perrito, amamos a los perritos, empieza a oler y a escarbar, ¿cierto? Una hipótesis dice que a raíz de lo que escarbó, se asomó la pierna de una de las personas fallecidas, de los cadáveres. La familia observó esto y dio aviso a las autoridades. Otra hipótesis dice que el perrito solo escarbó, así salió el olor. Si él avisa a las autoridades que está oliendo muy fuerte, que hay algo raro ahí, van y se dan cuenta de que hay un cadáver en ese espacio y así es como que lo cogen, lo atrapan, ¿cierto? Hay otra hipótesis de que la familia con el perrito huele y está por ahí escarbando. Freddy, el monstruo de Monserrate, les dice a la familia que qué quieren, que qué hacen por ahí. La familia les dice, mira, necesitamos un espacio para construir nuestro cambuche, y Freddy a regañadientes dice, bueno, háganlo por allá. Y que a raíz de eso, pues ya ven como las cuestiones, ¿cierto? Sin embargo, eso es muy raro, porque aquí prácticamente en esta zona hay una especie de urbanización, de barrio, de invasión de cambuches, de varias personas que se dedican al reciclaje, que habitan la calle y viven de esto. Es raro que no se hayan dado cuenta, ¿saben? Es raro que no hayan percibido, aunque hay personas que cuentan, que narran que sí subían frecuentemente mujeres con Freddy, pero pues que no se den cuenta que no bajaron 9 o 11, eso está extraño. Lo que pasa es que aquí en Colombia tenemos una ley plasmada en nuestro inconsciente colectivo, como una norma plasmada en la mente colectiva, que nos dice, no se meta en lo que no le importa, que nos dice, los sapos mueren estripados. Es mejor callar, entre menos sepa, más vive. Yo digo que a raíz de esa ley plasmada en nuestro inconsciente colectivo, muchas personas callaron, no vieron, no dijeron nada, hasta que de una u otra manera alguien decidió informar a las autoridades lo extraño que estaba sucediendo ahí, lo extraño que olía, lo extraño de que mujeres subían y no bajaban, ¿cierto? Las mujeres las encuentran en la misma zona, o sea, en el mismo espacio, estaban en una forma como de colección. Leí que Freddy, el monstruo, le comentó a un investigador que él tenía una colección de mujeres ahí, que tenía una colección. Entonces, esto me empieza a dar luces para el perfil psicológico de este criminal, de este psicópata, ¿no? De este psicópata modo asesino serial. Mataba por placer, mataba por control, las golpeaba, las maltrataba, las asfixiaba, luego las enterraba y luego comía tranquilo en su cambuche. El desespero, el susto de lo que fuera a escuchar los vecinos y todo, yo quería era callarlas. Mi intención en ningún momento fue, ni ha sido, ni nunca va a ser hacerle daño a una mujer. Freddy refleja una estructura de personalidad psicopática, psicópata. No presenta un arrepentimiento genuino. Las muestras de empatía son más fingidas que reales. Muestra una grande cosificación hacia la mujer. Las veía como cosas, como objetos que les puede servir y luego las desechaba, junto con los residuos y con la basura que ella acumulaba. ¿Me hago entender? La basura que acumulaba, que él percibía como sus objetos, como sus colecciones, bueno, estaban en la misma categoría que las mujeres que asesinaba, mataba y depositaba ahí, como si fueran otros objetos más, otra colección más de objetos, de basura, porque las acumulaba al lado de su basura, que él consideraba sus pertenencias. Cosificaba el cuerpo de la mujer, no las veía como semejantes, no las veía como seres humanos. No tenía esa capacidad, bueno, no tiene esa capacidad. Freddy narraba los sucesos como un proceso técnico. Esto habla de su perspectiva ante sus actos. Él no se involucraba emocionalmente con esa situación. ¿Qué desencadena esto? Podemos irnos a lo básico, traumas en la infancia, como las víctimas fueron mujeres, entonces problemas con la figura femenina, yéndonos a su objeto de amor primario, su mamá.
consumo de sustancias psicoactivas, podemos irnos a lo básico y todo esto converge, ¿no? Pero al final las causas que lo llevaron a esto se resume, como en todo lo psicológico, a la individualidad de la persona. En algún momento Freddy justificaba sus actos con la mala relación de su mamá, o sea, él mismo lo decía, lo justificaba con una ruptura amorosa que tuvo en su adolescencia, en sus 4 semestres universitarios. Lo relacionaba con un episodio que en el colegio unas compañeritas le bajaron el pantalón, le vieron el miembro y se rieron. La psicología, gracias a Dios, está ampliamente aceptada hoy en día, muchas personas investigan y Freddy no puede ser la excepción. Es probable que él, en su procesamiento un poco atrofiado, luego miramos por qué, diga, bueno, si planteo que mis actos van desde mis traumas, de pronto me declaren como inimputable. De pronto, en vez de cárcel, me den un hospital psiquiátrico. De pronto yo sea ahora la víctima en vez del victimario. O sea, digamos que Freddy cognitivamente está afectado, pero tampoco es bobo. Él intenta planificar. Ahorita vamos a ver cómo se contradice en sus teorías, en sus hipótesis. Por ejemplo, en algún momento dice que todo lo que hizo fue en defensa propia. En otro momento dice que fueron 20 sus víctimas y que si él lo hubiera hecho por placer y que si realmente hubiera sido un monstruo, hubieran sido más de 20. Porque le molesta que le digan monstruo. Yo no soy un monstruo. Mi intención en ningún momento fue, o si no, créame que no serían 20, sino centenares de mujeres. Y en otro momento advirtió de que habían sido más de 100 sus víctimas, cosa que no considero creíble. Creo que pone este argumento para generar temor, para generar miedo y así tener una posición de poder, porque al final eso es lo que lo gratifica, sentir poder, sentir que es alguien. Yo solo hablaba, decía a los vecinos que eran hartas, pero por presumir, para que me tuvieran respeto, que me tuvieran, pero sinceramente yo no creo que sean más de 4 mujeres. Desde su posición es entendible que se sienta aislado de la sociedad, es entendible que no se sienta parte, es entendible que no considere tener un rol. Por ende, en su psiquismo retorcido, la manera de buscar un rol y una posición en la sociedad es siendo un asesino serial, violador. Puede ser uno de los móviles inconscientes que lo están llevando o que lo llevaron a cometer esas atrocidades. Ahora, ¿por qué mujeres? ¿Por qué prostitutas? Bueno, porque es un psicópata y está cazando, es un depredador. Los depredadores suelen buscar a sus víctimas en un principio más fáciles, unas víctimas que de pronto se les sean un poquito más fáciles de adquirir. Todo lo que hizo lo hizo en su zona de confort. Freddy no había salido de su zona de confort, que eran las calles, que era el Bronx, que era la L, que eran las ollas en donde él consumía y regularmente pasaba la mayoría del tiempo. Y lo hizo en el Cerro de Monserrate, donde él habitaba. Freddy no había salido de su zona de confort. Él empezó a cazar, lo hizo en 9, 11 oportunidades, pero no creo que haya logrado hacer más. Creo que lo lograron detener a tiempo. Porque si hubiera salido de su zona de confort, bueno, si hubiera tenido una mejor capacidad a la hora de planificar sus cosas, creo que el problema hubiera sido mayor para las autoridades y para la sociedad colombiana. Porque pues hay otros psicópatas que sí salen de su zona de confort y cazan en Barranquilla, cazan en Bogotá, hasta en Ecuador. Freddy no alcanzó a salir de su zona de confort. Por eso, desde mi perspectiva, las víctimas fueron las que encontraron ahí, porque además esa era su colección personal. Él guardaba esos objetos, entre comillas, porque eran los cuerpos de unas mujeres, de unas personas, pero en su mente él tenía una colección de objetos y él no iba a regar su colección por todos lados. Él no iba a guardar sus objetos preciados con los que satisfacía sus deseos. Él no los iba a regar, los iba a dejar guardaditos como una colección. Si ven las imágenes que en donde desenterraron, estaban afilados, de hecho organizados, ¿no? Como quien colecciona autos de estos de Hot Wheels y los pone en una línea para que se vean bonitos. Él no iba a regar los cuerpos por todos lados, eran su colección, ¿sí? Ahora, ¿por qué la poca planificación? ¿Por qué se contradice? ¿Por qué no logra ni siquiera mentir bien? Por el consumo de sustancias psicoactivas. El consumo de sustancias psicoactivas, la marihuana, el bazuco y otras drogas duras, empiezan a deteriorar una parte en el cerebro que se llama prefrontal. La parte prefrontal del cerebro se divide en 3 zonas: dorsolateral, ventromedial y ventrolateral. Estas partes
En general, generalmente hablando, se encargan de la regulación de emociones y de todas las funciones ejecutivas, la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos y demás. Está demostrado que el consumo de sustancias psicoactivas deteriora esta parte del cerebro. Freddy, que llevaba años consumiendo, desde antes de los 25, desde antes de los 22, que es cuando esta zona empieza su último proceso de maduración, tenía esta zona deteriorada. O sea, Freddy era un cazador. Él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, él sabía que eso no era socialmente aceptado, él sabía que eso era algo perverso, pero no lograba planearlo de la mejor manera. No logró encubrir bien lo que hacía, gracias a Dios, por el consumo de sustancias que tenía su parte cerebral deteriorada. En unas entrevistas, Freddy cuenta que le molesta que le digan monstruo, como ya lo mencioné antes, pero en otra entrevista, Freddy dice que cuando se molesta es cuando sale ese monstruo. Conmigo, o sea, cuando me agrede, cuando estos hijos se sale ese monstruo. Estamos hablando de una persona que lo que disfruta es sentirse temido, es sentirse respetado, es sentir que los demás le temen, le tienen miedo. Estando en la cárcel es que dice que sale ese monstruo. ¿Por qué? Bueno, porque en la cárcel, si algo necesitas es que te teman, para que por lo menos eviten hacerte daño, aunque no creo que le vaya a servir de mucho. El punto es que Freddy miente, manipula, exagera, hace todo este tipo de cosas, pero lo único que le importa es sentir control, y eso era lo que buscaba tener con sus víctimas, no defenderse, no solo un impulso sexual. La sexualidad es porque él siente placer a la hora de controlar y someter al otro. Ahora, ¿por qué esa búsqueda de control en el otro? Porque, según lo que logramos ver en internet, Freddy pasó un montón de años siendo vulnerable en el mundo. El mundo representaba peligro para él. Se sentía débil ante el mundo. Recordemos que el mundo, la sociedad lo excluyó a un monte por su consumo, por sus formas de ser y demás. Cuando uno está en esta situación precaria, uno se siente vulnerable ante el mundo. Pues Freddy estaba cansado de sentirse vulnerable, así que decidió tomar una posición de sentir que él tiene el control, que él tiene el poder y que a él no lo lastiman, que él ya no va a ser más víctima, ahora él es el victimario. Solo que lo hace de una manera retorcida, porque su tendencia psicopática lo lleva a cosificar a los otros. Entonces, para concluir un poco, Freddy es un psicópata tipo asesino serial. Digo tipo asesino serial porque hay muchos psicópatas que no son asesinos y que están en el Congreso, los llamados psicópatas de cuello blanco. Pero Freddy es un psicópata tipo asesino serial, es decir, tiene varios homicidios, asesina en un periodo de tiempo y entre cada asesinato hay un periodo de enfriamiento. Sin embargo, ese enfriamiento pasa y luego vuelve y asesina y luego caza. Tiene un modus operandi y tiene unas características psicológicas que lo llevan a esto, como el cosificar y la dificultad para sentir empatía por el otro. Freddy es un psicópata asesino serial. No es un violador netamente, no es más que eso. Es un psicópata asesino serial que disfruta y siente placer al someter y asesinar, en este caso a mujeres, ¿cierto? Que era como su zona de confort y su modus operandi. Este caso nos hace reflexionar sobre que los monstruos no tienen la cara deformada siempre. Son personas y muchas veces están invisibles. Muchas veces están en los lugares de la sociedad a donde no miramos. El psicoanálisis ya lo dijo. Los crímenes son un síntoma, una respuesta de lo que somos como sociedad. ¿Cuántas muertes, cuántas víctimas han sido olvidadas porque perdieron su vida en lugares donde nadie observa? Eso fue todo por hoy. Soy Eduardo Guerrero. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal, revisa los shorts que he estado subiendo con más regularidad y deja un comentario.